Perú. Hoy se realizará un balance sobre los procesos de diálogo en conflictos mineros en el Perú. Hay diferentes instituciones, entre ellos la red MUCI, que están trabajando en todo el proceso de vigilancia. ¿Qué está pasando con los procesos de diálogo, de consulta, de negociación en el Perú? ¿Cuáles son los principales obstáculos? ¿Cuántos han tenido resultados positivos para las poblaciones que viven en torno a las industrias extractivas? Y en el marco del lanzamiento de la campaña sobre diálogo, consulta previa y negociación, la red MUCI, colectivo que forman parte 29 instituciones de 11 regiones del país, realizará el día de hoy el foro público Balance de los procesos de diálogo en el Perú en la actividad minera, donde participarán dirigentes regionales, representantes del Estado peruano y del gremio empresarial minero. Y según el último reporte publicado por la Defensoría del Pueblo, se registraron 176 conflictos sociales en enero pasado. De ellos, el 69.3% del casos de los 176 corresponden a conflictos socioambientales. De estos 120, solo el sector minero tiene alrededor de 80 casos. Estamos en contacto con el señor Javier Yenque, el secretario ejecutivo de la red MUCI, a quien saludamos y agradecemos por atendernos. Señor Javier Yenque, ¿cómo está? Muy buenos días. Le saluda Alexis Chévez en el programa Cuestión de Estado aquí en Radio Estéreo Villa. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. Bueno, aquí para conversar sobre el tema de los conflictos mineros en el Perú, sobre los procesos de diálogo. Muchas veces hemos tenido muchas quejas. Los procesos de diálogo eran simplemente meros procesos que se quedaban en el camino y que luego no se concretizaban en nada. Es decir, los acuerdos se convertían en letra muerta y nuevamente el conflicto volvía a estallar. ¿Qué está pasando con los procesos de diálogo, las consultas y las negociaciones en el Perú? Sí, pues lamentablemente no puedo decirle algo diferente de lo que se acaba de mencionar, ¿no? La situación de la conflictividad social en el país, especialmente vinculada en el tema de la actividad minera, sigue con la misma situación que informa la Defensoría del Pueblo y que creo que usted estaba mencionando al inicio del programa, ¿no? Uh-huh. La gran mayoría de los conflictos sociales están generados por actividades socioambientales y de esas actividades casi el 70% están vinculados con actividad minera. Y es que gran parte del problema, parte hay que entenderlo así, de que el proceso minero solamente desde un principio participan dos partes, que es el Estado, que otorga el derecho a través del gobierno de turno, ¿no es cierto?, para que una empresa que es el administrado, que es la otra parte, que solicita el uso del recurso, pueda realizar la actividad. Después, municipalidades, gobiernos regionales, las propias poblaciones locales, las comunidades, no son parte de ese proceso, no son parte en realidad de la toma de decisiones final. Los mecanismos de participación ciudadana son mecanismos meramente informativos, justamente en esa lógica, en la cual hay dos partes, ¿no? Estado y empresas, que toman decisiones y no la participación de la población solamente informándose para dar a conocer puntos de vista que no son vinculantes, no inciden en la toma de decisión. A partir de ahí entonces la conflictividad que se le genera, porque la población no tiene un asesoramiento adecuado para tomar decisiones, sus decisiones no son tomadas en cuenta, y a partir de ahí entonces finalmente el caldo de cultivo para conflictividad social en el país. Entonces lo que vemos lamentablemente es que el diálogo no está funcionando, que el diálogo es utilizado para o desconflictivizar ante una situación de crisis, ¿no?, o para desnaturalizarlo, utilizándolo como un proceso de negociación, donde no se escucha a la otra parte, sus preocupaciones, sus intereses, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que lo motiva a reaccionar? Porque nadie es loco para reaccionar frente a una situación que se presenta, de una manera en la cual defiende sus derechos, ¿no? Y creo que eso es lo que está pasando en el país, y creo que esa es la llamada de atención que hacemos a las instancias del gobierno y de los últimos gobiernos, que en realidad eso lo vemos que viene arrastrando, del manejo de la conflictividad que está degenerando finalmente en más conflictividad
con este tipo de diálogo entre comillas, ¿no? Digamos, tenemos un Estado que mira al ciudadano no en la dimensión amplia de derechos, sino que lo mira en un papel de minusvalía. Tú simplemente me escuchas, yo te informo. Pero aquí nos está atentando contra un derecho fundamental, que es el derecho al consentimiento informado y al acceder a la información antes de tomar una decisión. Claro, o sea, el problema es que cualquier persona, ¿no es cierto?, sino que a veces lo vemos, las cosas están muy alejadas, supuestamente los temas de conflictividad social en temas mineros de lo que ocurre en Lima, por ejemplo, ¿no? O el mismo Villa, ¿no? Pero cuando nosotros luego vemos las cosas que suceden a nuestro alrededor, nos damos cuenta que eso está enraizado en general, ¿no? Las decisiones las toman las entidades de gobierno que supuestamente han sido electas para poder beneficiar con sus decisiones a todos los pobladores, ¿no? Y después nos vamos dando cuenta cómo esas decisiones en realidad pasan por situaciones que están amañadas, ¿no es cierto?, que ya están acordadas, ¿no?, entre funcionarios, con empresas, ¿no?, lo vemos en todo nivel de gobierno, ¿no?, nacional, regional, local, y que en realidad, en la práctica, cuando ya llega a oídos de la población, lo que va a tomar, con lo que se ha tomado como decisión, llega como algo decidido. La población ya no tiene una acción concreta en la toma de decisión. Eso se amalló desde un principio, y en el caso de la minería va más allá, ¿no? Porque desde el momento en el cual se otorga una concesión, la forma en que se inicia el proceso minero es una concesión, como el país, como el gobierno peruano no tiene dinero para realizar actividad minera, ¿no es cierto?, busca que haya inversión, y esa inversión la otorga un derecho a la tierra para poder acceder a ella y al mineral que tenga en su suelo, ¿no? Pero para poder acceder al mineral que tenga en su suelo, una empresa tiene que tener una relación con el propietario para poder negociar, para poder convencerlo, ¿no es cierto?, de esa realidad. Y el problema es que esta situación de acercamiento, de negociación, en la práctica solo sucede, la empresa tiene el derecho de una concesión, muchas veces ya tiene el derecho inclusive de aprobación de los estudios ambientales para realizar la operación, y ya la persona que es propietaria, o la comunidad, ¿no?, campesina que es propietaria, ya no puede hacer nada, ya no está en sus manos participar en la decisión. Y entonces, claro, finalmente hay una imposición en la práctica de las decisiones, una imposición del uso de los suelos. Imagínense, si el gobierno regional, el gobierno local, ¿no es cierto?, la municipalidad, son los que deciden el desarrollo de su localidad de manera participativa con sus ciudadanos. Hay procesos participativos, ¿no?, de desarrollo participativo, planes de desarrollo participativo. Entonces, si hay esos planes, ¿cómo quedan cuando viene desde el gobierno central una decisión de que esa zona tiene que ser para actividad minera, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer una población? Todo lo que está planificado para su desarrollo, todo lo que la municipalidad ha planificado para su desarrollo, todo lo que el gobierno regional ha planificado para su desarrollo, ni viene en nada. No puede trabajar. Entonces, esos son los riesgos y las imposiciones que se dan, y por eso la necesidad de que haya mecanismos de participación que funcionen, mecanismos de consulta que funcionen, y que la población participe de manera vinculante, es decir, efectiva en la toma de decisiones, porque si no la conflictividad social va a continuar. Ahora, ¿esto cómo se engancha? ¿Cuál es el punto de encuentro entre el desarrollo del país para evitar estos conflictos, incorporar a la ciudadanía, y esta propuesta de la que no se quiere trabajar, la zonificación del país? ¿Qué zonas están destinadas para determinada actividad y qué zonas no? Claro, es que miren, en realidad hay normativa que establece que son los gobiernos regionales los responsables de establecer a través de procesos de zonificación económica y finalmente el ordenamiento territorial, el uso de los suelos, ¿sí? El uso de los suelos se establece de esa manera y de manera participativa. Si se va a pasar por encima de esas decisiones, pues está faltándose justamente de mecanismos y que los cuales ya se ha dado funcionalidad a algunas instancias de gobierno que sean las que tomen decisión. Entonces, se pasa por encima de la Constitución, se pasa por encima de mecanismos normativos ya establecidos, como la ley de gobiernos regionales, la ley de municipalidades. El ordenamiento territorial. Y el ordenamiento territorial está establecido finalmente en la ley de gobiernos regionales, que son los que los tienen la responsabilidad, y los gobiernos locales, las municipalidades, que tienen también complementariamente en sus zonas. Entonces, ellos son los que tienen la responsabilidad de establecer el uso de los suelos, y no el INGEMET, que es la instancia del Ministerio de Energía y Minas, que por ejemplo establece con concesiones que esa zona debe estar destinada para actividad minera. Creo que
ahí en ese sentido las normas que se han dado recientemente han establecido que el ordenamiento territorial, por ejemplo la ley 3230, sea ahora meramente referencial, generando un grave riesgo para las funciones de gobiernos regionales y locales, y finalmente para las acciones de actividad económica que tienen las comunidades y las poblaciones en general en el país. Entonces, esto es lo que levantamos como preocupación, como un llamado de atención al gobierno, porque de esa manera, imponiendo decisiones, solamente se está generando más conflicto y se está afectando actividades económicas que finalmente son las que, por ejemplo, como la agricultura, nos brinda la seguridad alimentaria, ¿no es cierto?, a todos nosotros, la canasta familiar, y eso otras actividades económicas no lo van a brindar porque finalmente no son sostenibles necesariamente y no nos dan de comer, ¿no? Claro, ustedes se mantienen vigilantes, tal como haciendo eco del nombre de la red Muki, ¿no es cierto?, vigilante de todo lo que está pasando en el país, y a profundidad esto se va a abordar el día de hoy en la tarde en un diálogo que van a realizar. Sí, lo que queremos saber el debate. Estamos a puertas de las elecciones regionales y locales, ¿no es cierto? Y queremos salir el debate público en relación a los procesos de diálogo, de consulta previa de las comunidades campesinas y nativas y de las negociaciones que se vienen realizando. Creemos que hay que revisar, evaluar los procesos, no están funcionando, eso está claro, ¿no? Y creemos que las instancias del gobierno competentes, las propias empresas, los gremios empresariales y la sociedad civil en su conjunto, especialmente las asociaciones sociales que también nos van a acompañar de varios lugares del país, pues sean los que pongan en el tapete el debate para poder sacar soluciones, porque lo que queremos es también que en caso, y los empresarios creo que también, ¿no?, las inversiones lo que quieren es también un clima de seguridad social, ¿no es cierto?, de estabilidad política, y eso justamente lo da el cumplir las normas, el que hayan establecido parámetros adecuados, ¿no?, para cumplir y exigir el cumplimiento del Estado, de esa manera evitar mayores conflictos que afecten la paz social en el país y las inversiones también. Hoy, entonces, 5:30 de la tarde, el Hotel Carrera, en el Jirón León Velarde, 123, en Lince. Allí se realizará este proceso de diálogo que promueve la red Muki. Balance sobre los procesos de diálogo en los conflictos mineros en el Perú. Muchas gracias, señor Yenke, secretario ejecutivo de la red Muki. Gracias por la oportunidad.